¿Y si todo lo que has vivido, cada caída, cada pérdida, cada amor imposible, no hubiera ocurrido contra ti, sino para ti? Imagina por un momento que nada en tu vida fue un error, que incluso tus sombras fueron parte de un plan perfectamente tejido para tu evolución. Desde que nacemos, nos hacen creer que la vida es una carrera, una competencia por sobrevivir, ganar, lograr. Pero, ¿y si este mundo no fuera un campo de batalla, sino una escuela del alma? Un aula invisible donde cada experiencia, por más dolorosa que parezca, tiene un propósito pedagógico, recordarte quién eres realmente. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido que la vida se repite, como si los mismos problemas volvieran una y otra vez? No es casualidad. Son lecciones no aprendidas que regresan con amor, aunque duela, para ayudarte a despertar. El universo no castiga, educa con precisión divina. Las crisis, los miedos, los fracasos, no son enemigos, sino exámenes del espíritu. Nos invitan a mirar dentro, a descubrir la fuerza que siempre estuvo ahí, esperando ser recordada. Porque la vida no se trata de acumular cosas, sino de elevar la conciencia. Y cuando empiezas a ver cada situación como un maestro disfrazado, el caos se convierte en orden y el sufrimiento en sabiduría. En este video, descubrirás por qué esta dimensión no es un accidente cósmico, sino una gran escuela del uno, donde cada alma está aprendiendo a amar, a servir y a reconocer su divinidad. Entenderás que no estás aquí para hacerte alguien, sino para recordar que ya lo eres todo. Así que, si sientes que el mundo te ha quitado el sentido, respira. Porque estás exactamente donde necesitas estar. La clase acaba de comenzar. Si sientes que tu espíritu vibra con estas palabras, si dentro de ti hay una chispa que anhela comprender los secretos del universo y de tu propia conciencia, entonces suscríbete a Mago Lumen y enciende conmigo la llama del conocimiento antiguo. El caos que enseña. Cuando contemplamos el estado del mundo, la violencia, las crisis, la confusión que parece envolverlo todo, surge en nosotros una sensación de extravío. Nos preguntamos si acaso la existencia tiene un propósito, o si todo lo que vemos es producto de un azar ciego que mueve las piezas del tablero sin sentido alguno. Esta percepción, tan común en nuestra época, ha sembrado en el alma humana un sentimiento de impotencia, como si fuéramos simples espectadores atrapados en una obra cuyo guión desconocemos. Pero, ¿y si ese caos que tanto tememos no fuera el enemigo, sino el maestro? ¿Y si detrás del aparente desorden existiera una inteligencia invisible que guía cada proceso hacia un fin más alto? La mente humana, acostumbrada a buscar seguridad, tiende a juzgar el mundo desde la superficie. Vemos fragmentos, pero no el tejido completo. Sin embargo, la existencia se comporta como una sinfonía, cada nota, incluso las disonantes, cumple su papel en la armonía final. Lo que llamamos caos no es más que la parte del plan que aún no comprendemos. Nada, absolutamente nada, ocurre sin causa. El universo es una red de causas y efectos, de movimientos sutiles que obedecen a leyes precisas. Estas leyes no castigan ni premian, educan. Son las reglas de una escuela cósmica en la que la conciencia se perfecciona a través de la experiencia. La aparente injusticia, la pérdida, el dolor, no son accidentes ni pruebas impuestas desde fuera, sino lecciones que la vida misma nos ofrece para revelar lo que todavía dormita dentro de nosotros. El alma encarnada entra en este mundo como un estudiante que olvida momentáneamente su origen para aprender por contraste. La oscuridad le muestra el valor de la luz, el error le enseña la importancia del discernimiento, el sufrimiento le revela la necesidad del amor. Así, la existencia se convierte en un aula donde cada evento, incluso los más difíciles, contiene una enseñanza oculta. Desde esta perspectiva, el caos es un lenguaje. Un código simbólico a través del cual el universo nos habla, obligándonos a mirar más allá de la apariencia. Cada crisis colectiva refleja una crisis interior, cada guerra externa, una lucha entre las fuerzas de la conciencia y la ignorancia dentro del ser humano. Cuando comprendemos esto, dejamos de culpar al mundo y comenzamos a interpretarlo. El verdadero despertar comienza cuando entendemos que la realidad no es un escenario descontrolado, sino una pedagogía divina que utiliza todo, el éxito y la caída, la alegría y la pérdida, para moldear nuestra comprensión. En lugar de resistir el caos, aprendemos a escucharlo. En lugar de temer la incertidumbre, la reconocemos como el terreno fértil donde germina la sabiduría.
Cada experiencia que parece rompernos está, en verdad, afinando el instrumento de nuestra alma. La confusión no destruye, pule. El error no condena, corrige. Y el sufrimiento no castiga, recuerda. Porque detrás de todo lo que duele hay un orden silencioso que nos conduce, paso a paso, de la ignorancia a la lucidez. La vida, vista desde lo alto, no es una sucesión de casualidades, sino una corriente dirigida por leyes invisibles, las mismas que mantienen en equilibrio las galaxias, las mareas y los latidos de un corazón. Cuando comenzamos a reconocer esas leyes en los acontecimientos cotidianos, descubrimos que el universo no conspira contra nosotros, conspira a favor de nuestro aprendizaje. Así, lo que llamamos caos es el espejo donde la conciencia se observa a sí misma. Y cuando finalmente comprendemos su propósito, cuando logramos ver el orden oculto que lo sostiene, el miedo se disuelve y aparece el sentido. Nada ocurre al azar. Todo lo que sucede, cada encuentro, cada pérdida, cada silencio, pertenece a un diseño mayor. Un diseño que no busca castigarnos, sino despertarnos. Porque esta dimensión no es un castigo ni un laberinto sin salida. Es una escuela. Y el caos, su maestro más sabio. Las leyes del todo. En el vasto escenario de la existencia, nada sucede sin dirección. Detrás del movimiento de los planetas, del crecimiento de una flor, del pulso de una estrella o del latido del corazón humano, actúa un mismo principio ordenante, la ley universal. No es una ley escrita en piedra ni impuesta por castigo, es una inteligencia viva que sostiene el equilibrio del cosmos. Comprenderla no es una cuestión de fe, sino de observación profunda. Todo, absolutamente todo, responde a ella. El universo no es un caos arbitrario, sino una arquitectura precisa, un organismo inteligente donde cada parte vibra en correspondencia con el todo. Las antiguas tradiciones la llamaron de muchas formas: Logos, Tao, Dharma, Maat, ley divina. Todos esos nombres señalan una misma realidad, un principio de orden que gobierna tanto lo visible como lo invisible. La primera de estas leyes es la de causa y efecto. Nada ocurre por casualidad. Cada pensamiento, palabra o acción genera una vibración que, tarde o temprano, retorna a su origen. No como castigo, sino como reflejo. Somos sembradores en un campo de energía, y lo que cosechamos no es más que el eco de nuestras propias siembras. Esta comprensión devuelve el poder al individuo. Ya no somos víctimas del destino, sino participantes activos del tejido cósmico. La segunda es la ley de correspondencia: como es arriba, es abajo, como es dentro, es fuera. El universo es un espejo multidimensional que refleja el estado interno de cada conciencia. El orden que buscamos en el mundo exterior solo puede manifestarse cuando existe primero dentro de nosotros. Un pensamiento en desarmonía genera desarmonía a su alrededor, una mente en paz irradia paz a todo lo que toca. Comprender esta ley es comprender que cada ser humano es un microcosmos del todo. La tercera ley es la de vibración. Todo vibra, todo se mueve, nada está inmóvil. Desde las galaxias hasta las partículas más pequeñas, todo emite una frecuencia que define su naturaleza. Los pensamientos son vibraciones, las emociones son vibraciones, incluso el silencio lo es. Cuando sintonizamos nuestra vibración con la del amor, la sabiduría y la verdad, entramos en armonía con el pulso del universo. De lo contrario, nos desconectamos, y esa desconexión se manifiesta como caos, enfermedad o sufrimiento. La vibración conduce naturalmente a la ley de armonía. El cosmos entero es una sinfonía en la que cada ser tiene un papel. La armonía no significa ausencia de conflicto, sino integración de las diferencias en un equilibrio mayor. Igual que las notas graves y agudas se combinan para formar música, los contrastes de la vida, luz y sombra, placer y dolor, nacimiento y muerte, se entrelazan para componer la melodía de la evolución. Cuando nos resistimos a esta danza, creamos disonancia; cuando fluimos con ella, participamos del orden divino. Y aquí surge una dimensión profundamente humana, la resonancia moral. Las leyes del cosmos no se limitan a la materia o a la energía, también rigen el campo de la conciencia. Cada pensamiento y acción tiene un peso vibratorio. Las emociones como la compasión, la gratitud y la coherencia moral generan frecuencias elevadas que armonizan nuestra vida. Por el contrario, la mentira, el odio o la codicia nos desconectan del flujo universal. Así,
La ética no es una imposición social, sino una ciencia energética. Ser moral es ser vibracionalmente coherente con el orden del todo. Comprender estas leyes transforma la forma en que percibimos el mundo. Ya no vemos los acontecimientos como castigos o premios, sino como consecuencias naturales de nuestras elecciones. Esta visión nos invita a asumir responsabilidad. No podemos cambiar la ley, pero sí podemos alinearnos con ella. Y al hacerlo, la realidad deja de ser un campo de batalla para convertirse en un espacio de colaboración con la creación. El ser humano moderno, al olvidar estas leyes, ha intentado dominar la naturaleza en lugar de escucharla. Ha confundido control con sabiduría, poder con comprensión. Pero el universo no responde a la imposición, responde a la resonancia. La verdadera maestría no consiste en imponer nuestra voluntad sobre la existencia, sino en sintonizar nuestra voluntad con la corriente universal. Cuando comprendemos que el cosmos es un organismo consciente, entendemos también que cada pensamiento desordenado perturba el equilibrio, y cada acto de amor contribuye a su restauración. Nos volvemos, entonces, guardianes del orden universal, alquimistas del espíritu que transforman la materia interior para reflejar la luz del todo. La clave está en pasar del yo al nosotros, del control al servicio, del ego al alma. Cooperar con la creación significa actuar desde la conciencia de unidad, sentir que cada gesto, por pequeño que parezca, repercute en el tejido del universo. Así como un músico afina su instrumento antes de tocar, el alma humana debe afinar su vibración antes de participar en la sinfonía de la existencia. Y cuando esa afinación sucede, cuando el pensamiento, la emoción y la acción se alinean con la ley del todo, el caos se ordena, la mente se aclara, y el corazón recuerda. Porque el universo no exige adoración, sino comprensión. Y comprender sus leyes es el primer paso para vivir no contra la corriente, sino con ella, en armonía, en resonancia, en unidad con la infinita inteligencia que nos ha dado el ser. La civilización y el olvido. En los albores de la civilización, el ser humano miraba al cielo buscando sentido. Las estrellas no eran solo luces lejanas, sino recordatorios de su origen divino. Cada templo, cada canto, cada símbolo, era una forma de comunicación con el misterio. La vida era sagrada, y el propósito, trascendente. Sin embargo, a medida que las eras avanzaron, esa mirada se fue inclinando hacia abajo, hacia la materia, hacia el dominio de lo visible. Lo que alguna vez fue un viaje del alma se convirtió en una carrera por poseer. Hoy, vivimos rodeados de tecnología, conectados a todas partes y, paradójicamente, más desconectados que nunca. Nuestra civilización ha alcanzado las estrellas con sus máquinas, pero ha olvidado cómo alcanzar el corazón. El ruido externo ha silenciado la voz interior. Hemos confundido el brillo del oro con la luz de la conciencia, creyendo que el progreso material puede llenar el vacío del espíritu. Pero cuanto más acumulamos, más profunda se vuelve la sensación de carencia. El ego colectivo, esa suma de todas las ambiciones individuales, se ha erigido como el nuevo Dios de nuestro tiempo. Su templo es el mercado, su credo, la competencia, su promesa, el éxito. Y sin embargo, en su altar no se encuentra la paz. La sociedad moderna, al buscar la seguridad en lo externo, ha perdido la brújula interna que guía hacia la autenticidad. Nos enseñaron a medir el valor por lo que poseemos, no por lo que somos, a buscar reconocimiento, no realización, a temer el fracaso, no la falsedad. Esta desconexión tiene un precio. La ansiedad, la depresión y el sentimiento de vacío que impregnan a la humanidad contemporánea no son enfermedades del cuerpo, sino síntomas del alma olvidada. Hemos roto el lazo entre conocimiento y sabiduría, entre hacer y ser. La mente humana, al creerse separada del todo, se ha convertido en su propio laberinto. En nombre del progreso, destruimos la tierra que nos alimenta, en nombre del éxito, sacrificamos la serenidad, en nombre de la libertad, nos encadenamos al consumo. Pero no todo está perdido. El olvido es parte del aprendizaje. En el ciclo cósmico, incluso la oscuridad tiene su función, nos obliga a recordar. La civilización actual, con todo su caos y contradicción, es el reflejo de una conciencia en transición. Hemos explorado los límites de la materia para finalmente comprender que el verdadero progreso no está afuera, sino adentro. La ciencia nos ha mostrado el poder del átomo, pero el espíritu nos enseña el poder del amor,
capaz de transformar el mundo desde la raíz. El desafío de nuestra era no es conquistar nuevos territorios, sino reconquistar la integridad. No se trata de renunciar a la tecnología ni al desarrollo, sino de devolverles alma. Una civilización iluminada no será aquella que domine la energía de las estrellas, sino la que sepa encender la luz del corazón colectivo. Porque el verdadero progreso no es tecnológico, sino ético, no se mide por la velocidad del cambio, sino por la profundidad de la conciencia. Cada ser humano que despierta a su esencia contribuye al despertar de toda la especie. Cuando una persona elige la honestidad sobre la conveniencia, la compasión sobre la indiferencia, el servicio sobre la ambición, el tejido invisible de la humanidad se fortalece. Así se reconstruye la civilización desde dentro, no con leyes impuestas, sino con corazones coherentes. El alma colectiva no ha muerto, solo duerme, aguardando el llamado de quienes recuerdan. Y ese recuerdo comienza cuando miramos más allá de la superficie del mundo y reconocemos que lo que anhelamos no está en las vitrinas, sino en el silencio interior. La humanidad no está perdida, está aprendiendo. Ha descendido al abismo de la materia para descubrir que no puede vivir sin espíritu. Y cuando despierte plenamente, comprenderá que el destino de la civilización no es acumular poder, sino encarnar conciencia. Porque toda evolución exterior sin evolución interior es solo una forma sofisticada del olvido. El aula del alma. El alma no vino a este mundo a contemplar, sino a recordar. Cada nacimiento es una inscripción silenciosa en una escuela cósmica donde el aprendizaje no ocurre en los libros, sino en la carne, en los vínculos, en las pérdidas y en los renacimientos. La vida, lejos de ser un accidente biológico, es el aula más perfecta del universo. Todo lo que sucede en ella, cada encuentro, cada caída, cada aparente injusticia, está cuidadosamente dispuesto para el crecimiento del ser. Desde la mirada del espíritu, nada es castigo, sino pedagogía. El alma elige los escenarios, los cuerpos, los desafíos que le permitirán expandir su conciencia. En este plan mayor, el error no es una condena, sino una herramienta. Caer, fallar, sufrir, son los ejercicios prácticos de una asignatura esencial llamada evolución. Cuando uno logra comprender que la vida no busca herirnos, sino educarnos, el sufrimiento deja de ser enemigo y se transforma en maestro. La encarnación es el acto sagrado por el cual la chispa divina se reviste de materia para recordar su propia luz en medio de la sombra. Cada vida humana es un laboratorio donde el alma practica la alquimia, convertir el plomo de la ignorancia en el oro de la sabiduría. Por eso las lecciones se repiten hasta que son aprendidas, y los vínculos reaparecen, disfrazados de nuevas circunstancias, hasta que la conciencia comprende la enseñanza pendiente. El karma, tan mal interpretado, no es venganza cósmica ni deuda moral. Es una corrección amorosa. Es el sistema de retroalimentación del universo, que nos devuelve aquello que emitimos para que despertemos al impacto de nuestras propias vibraciones. Cuando dañamos, sentimos el dolor que causamos. Cuando amamos, experimentamos la armonía que sembramos. El karma es el espejo que nos devuelve nuestra propia creación, no para castigarnos, sino para guiarnos de regreso al equilibrio. Cada relación, por difícil que sea, es una clase magistral. El enemigo es un profesor disfrazado, el rechazo, una lección de autoestima, la pérdida, una cátedra de desapego. Y aunque el ego clame por control y resultados, el alma solo busca comprensión. No quiere tener razón, quiere recordar quién es. Por eso la existencia nos expone una y otra vez a los mismos patrones, no para torturarnos, sino para ofrecernos la oportunidad de elegir distinto, de actuar desde la conciencia en lugar del instinto. Si pudiéramos observar nuestra vida desde la altura del espíritu, veríamos que cada acontecimiento forma parte de un plan didáctico perfecto. Nada sobra, nada está fuera de lugar. Las alegrías nos enseñan a agradecer, los fracasos, a perseverar, la soledad, a escucharnos. Hasta el silencio tiene su lección, enseñarnos a oír lo que el ruido del mundo nos impide percibir. Vivir, entonces, es asistir diariamente a un aula sin paredes. Cada amanecer es una nueva oportunidad para aprender a amar más, a temer menos, a servir con más pureza. El diploma de esta escuela no se entrega en papel, sino en vibración. El alma graduada es aquella que irradia paz incluso en medio del caos, porque ha comprendido que el caos mismo fue su maestro.
Cuando reconocemos la vida como escuela, dejamos de resistirla y empezamos a colaborar con ella. Aceptamos los desafíos como exámenes necesarios y las pruebas como confirmaciones de madurez espiritual. La pregunta deja de ser ¿por qué me ocurre esto? Y se convierte en ¿para qué me ocurre? En ese cambio de mirada, el sufrimiento se disuelve, porque su propósito ha sido revelado. El aula del alma no se encuentra en un templo, sino en el latido de cada experiencia humana. Allí, entre lágrimas y risas, entre pérdidas y reencuentros, el espíritu recuerda su grandeza. Y cuando por fin aprendemos la lección del amor, comprendemos que el universo nunca fue cruel, fue un maestro paciente, enseñándonos con exactitud lo que necesitábamos para volver al todo. El miedo, el maestro malinterpretado. El miedo ha sido uno de los grandes incomprendidos del camino espiritual. Desde tiempos antiguos, lo hemos considerado enemigo, demonio, obstáculo. Pero el miedo no es oscuridad, es luz condensada, energía divina que aún no recordamos cómo utilizar. No viene a destruirnos, sino a señalarnos el borde de nuestra conciencia. Cada vez que sentimos miedo, el universo nos muestra una frontera interior que aún no ha sido abrazada. El miedo surge cuando el alma olvida su naturaleza eterna y se identifica con lo que puede perder. Tememos a la muerte porque hemos olvidado que somos inmortales, tememos al rechazo porque confundimos nuestro valor con la mirada ajena, tememos al cambio porque no recordamos que el cambio es la esencia misma de la vida. Así, el miedo no nos limita, nos revela en que aún dormimos. Si lo observamos sin juicio, el miedo se convierte en un espejo perfecto. En él se reflejan nuestras sombras, esas partes de nosotros que negamos o reprimimos por temor a no ser amados. Pero lo que llamamos sombra no es maldad, sino luz sin conciencia de sí misma. Cuando rechazamos una emoción, la convertimos en sombra. Cuando la abrazamos, se reintegra al todo. Por eso, huir del miedo solo lo fortalece, mirarlo con amor lo disuelve. El miedo es un maestro disfrazado de amenaza. Llega para recordarnos que la seguridad no está en controlar el mundo, sino en habitar el centro. Cada vez que culpamos a los demás, que proyectamos fuera lo que nos duele dentro, el miedo crece. Pero cuando asumimos responsabilidad, cuando decimos esto también es mi creación, el miedo se transforma en sabiduría. Ya no nos persigue, nos guía. En el fondo, el miedo solo desea ser comprendido. Si le damos voz, nos contará su historia, nos dirá que alguna vez nos sentimos separados del amor, y que desde entonces intentamos protegernos de esa herida. Pero al abrazarlo, descubrimos que el amor nunca se fue, que éramos nosotros quienes habíamos cerrado la puerta. Y en ese instante, el miedo pierde sentido, porque ya no hay nada de qué defendernos. Liberarse del miedo no significa eliminarlo, sino escucharlo hasta que su mensaje sea comprendido. Cada temor contiene una llave. El miedo al abandono enseña pertenencia, el miedo a fallar enseña humildad, el miedo a perder enseña desapego. Cuando la lección es integrada, el miedo se disuelve naturalmente, como la niebla que desaparece al salir el sol. El verdadero coraje no consiste en no sentir miedo, sino en caminar con él de la mano, reconociéndolo como parte del viaje de regreso a la conciencia. Porque al final, el miedo no fue un enemigo, sino un maestro que se disfrazó de oscuridad para mostrarnos, con amor severo, donde aún nos falta luz. La purificación, ciencia del ser. Purificar no es huir del mundo, sino habitarlo en su forma más elevada. En el lenguaje del espíritu, la pureza no tiene nada que ver con moralidad o castigo, sino con vibración. Ser puro significa resonar con la frecuencia del cosmos, fluir en armonía con la totalidad. Cuando el alma se densifica en la materia, su energía se fragmenta. La purificación es el proceso mediante el cual recupera su coherencia, recordando su sonido original, el amor. La vida nos ofrece múltiples caminos para esa sintonización. La mente, las emociones, el cuerpo y la energía son los 4 instrumentos del ser. Cuando uno de ellos desafina, toda la sinfonía interior pierde equilibrio. Por eso, la purificación no puede limitarse a rituales externos, es una ciencia integral, una alquimia de la existencia donde cada pensamiento, cada palabra y cada acto influye en el campo vibracional que habitamos. Purificar la mente es observarla sin identificación. Es reconocer que no somos los pensamientos, sino el espacio que los contiene. El exceso de juicio,
preocupación o comparación densifican nuestra frecuencia. La verdadera claridad mental nace del silencio, esa pausa entre un pensamiento y otro donde el alma respira. En el silencio, la mente deja de ser ruido y se convierte en canal. Purificar las emociones es permitirles fluir. No se trata de reprimir la ira ni negar la tristeza, sino de transmutarlas. Cada emoción es energía en movimiento. Cuando la aceptamos y la comprendemos, se libera y vuelve al equilibrio. El amor no se alcanza evitando sentir, sino sintiendo con conciencia. El cuerpo también participa en este proceso. Es el templo donde el espíritu mora, y como todo templo, requiere cuidado y reverencia. La alimentación consciente no es una moda espiritual, sino un acto de comunión. Lo que ingerimos se convierte en parte de nuestra vibración. Los alimentos vivos, naturales, llenos de sol y agua, llevan consigo una frecuencia de orden. Comer con gratitud, masticar despacio, bendecir lo que nutre, son actos sutiles que restauran la armonía entre cuerpo y alma. La respiración es la herramienta más antigua y más olvidada de purificación. Cada inhalación es una llamada al espíritu, cada exhalación, una entrega. Respirar profundamente es permitir que la luz penetre en los rincones oscuros de nuestro ser. En la respiración consciente, el alma se recuerda eterna. Pero la purificación no se limita al individuo. El alma también se purifica a través del servicio, cuando su energía deja de girar en torno al yo y se orienta hacia el bien común. Servir no es sacrificio, es expansión. Es el acto por el cual la energía divina fluye sin resistencia. El corazón que sirve vibra en coherencia con la ley universal de dar y recibir. La naturaleza es el espejo más perfecto de la pureza. Su armonía no proviene del control, sino del equilibrio. El río no se esfuerza por fluir, ni el sol por brillar, simplemente cumplen su propósito. Cuando nos alineamos con los ritmos naturales, el amanecer, el descanso, las estaciones, nuestro propio campo energético se reorganiza. Caminar descalzo sobre la tierra, contemplar el cielo, escuchar el canto del viento, cada uno de esos gestos es una ceremonia de purificación. Purificarse no es convertirse en algo nuevo, sino recordar lo que siempre hemos sido. Es quitar el polvo acumulado sobre la joya del alma, hasta que vuelva a reflejar la luz original. La pureza no es perfección, sino coherencia entre pensamiento, palabra y acción. Y cuando esa coherencia se alcanza, el ser vibra al unísono con el todo, y el amor, ya sin esfuerzo ni búsqueda, se manifiesta como su estado natural. La ley y la sabiduría eterna. En el corazón del universo late una ley invisible, anterior a toda civilización, religión o decreto humano. Es la ley del todo, el principio que sostiene la armonía de los mundos y el equilibrio de las almas. Cada estrella que gira, cada átomo que vibra, cada pensamiento que nace en la mente humana obedece a esa inteligencia primordial que llamamos sabiduría eterna. Cuando los hombres olvidan su existencia, la justicia se fragmenta, cuando la recuerdan, florece la paz. Las leyes humanas, en su esencia más pura, deberían ser reflejos de esa ley divina, no imposiciones externas sino traducciones terrenales del orden cósmico. No fueron creadas para oprimir, sino para preservar la armonía entre los seres. Pero cuando el poder sustituye la conciencia, la ley se vuelve fría, y el código moral que debía unirnos se convierte en un muro que nos separa. La verdadera justicia no se mide por castigos, sino por equilibrio vibracional. Todo acto, pensamiento o emoción genera una resonancia en el tejido universal. Esa resonancia busca naturalmente el balance, y lo que los antiguos llamaban destino no es otra cosa que esa fuerza restauradora en acción. Por eso, la voluntad divina no castiga ni premia, simplemente reordena lo que se ha desviado, hasta que el alma vuelve al centro. En todas las tradiciones sagradas se repite un mismo principio: como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. La ley humana encuentra su legitimidad cuando refleja esta correspondencia. Cuando los gobernantes legislan desde el ego, las sociedades se desintegran, pero cuando lo hacen desde el alma, las naciones se convierten en templos vivos. El universo no exige perfección, sino coherencia, actuar en consonancia con la verdad interior. La integridad es la forma más elevada de obediencia. No es sumisión a un código externo, sino fidelidad al ritmo interno del espíritu. Vivir con integridad es actuar sabiendo que cada gesto repercute en el todo,
que cada palabra modifica el campo de la vida. Esa conciencia es la base del código moral universal, el mismo que inspiró a sabios, profetas y místicos a través de los siglos. No hagas al otro lo que rompe la armonía en ti. Cuando una civilización reconoce la ley cósmica y la traduce en sus estructuras humanas, el orden deja de ser imposición y se vuelve naturaleza. La justicia florece espontáneamente, la cooperación sustituye al conflicto y la paz deja de ser utopía para convertirse en frecuencia. En esa sintonía, el mundo humano y el divino se reconocen como uno solo, y el destino común de todos los seres se revela como una sinfonía perfecta de equilibrio y propósito. Porque la ley no está fuera, vive dentro de nosotros. Es el pulso del cosmos en nuestro pecho, la voz silenciosa que nos recuerda que ser justos es simplemente estar en armonía con la vida. Y cuando el ser humano actúa desde esa conciencia, no necesita normas externas, su corazón ya vibra al compás de la sabiduría eterna. La gran escuela del uno. Todo lo que hemos vivido, cada pérdida, cada triunfo, cada silencio, forma parte de un mismo propósito, aprender a recordar quiénes somos. No vinimos a sufrir ni a conquistar, sino a despertar dentro del sueño del mundo. Esta dimensión, con su belleza y su dolor, no es un castigo ni una trampa, es una escuela divina, un aula donde el uno se fragmenta en millones de almas para reconocerse a sí mismo a través de la experiencia. En esta gran escuela, cada encuentro es una lección, cada obstáculo un examen, cada amor un maestro. No hay casualidades, solo sincronías pedagógicas dispuestas por la inteligencia del cosmos para conducirnos de regreso al centro. Cuando comprendemos esto, dejamos de resistir y comenzamos a colaborar. Ya no preguntamos ¿por qué me pasa esto?, sino ¿para qué me fue mostrado? Así el dolor se vuelve sabiduría, y la vida entera se transforma en un diálogo con el espíritu. Servir, en este contexto, no es sacrificarse, sino participar conscientemente del aprendizaje colectivo. Cada alma que despierta ilumina el aula del mundo. Al compartir comprensión, paz o ternura, aceleramos el proceso educativo de la humanidad. La unidad no es una idea filosófica, sino un hecho energético. Lo que sanas en ti, lo sanas en todos. Despertar, entonces, no significa escapar de la materia, sino verla con otros ojos, los del amor que todo abarca. Significa entender que el universo no se equivoca, que incluso nuestros errores son herramientas de perfección. La vida no castiga, educa con exactitud amorosa. Todo lo que nos sucede tiene un propósito, enseñarnos a amar sin condiciones, a reconocer el rostro del uno en cada forma. Y cuando el alma comprende esta verdad, se disuelve el miedo, cesa la lucha, y la existencia se vuelve oración en movimiento. Vivir deja de ser sobrevivir, y se convierte en recordar. Recordar que somos conciencia eterna jugando a ser humana, aprendiendo a amar hasta que el amor sea nuevamente nuestra única identidad. Suscríbete al canal El Mago Lumen y acompáñanos en este camino de despertar y transformación consciente. Que la luz te acompañe, siempre. Que el fuego de tu espíritu siga iluminando tu mundo.